Les damos los buenos días a ustedes, sean bienvenidos ustedes y también a JW Stream. Y vamos a empezar nuestra reunión de fin de semana. Va a estar muy edificante. Para ello vamos a cantar la canción 134, ¿Te ves en el nuevo mundo? Basado en Revelación, capítulo 21, versículos del 1 al 5. Después de entonar la canción tendremos al hermano Sergio Saldaña con la oración. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra reunión con un tema que está en forma de pregunta y que nos puede hacer reflexionar. ¿Puede usted vivir para siempre? ¿Lo logrará? Bueno, la respuesta a estas preguntas nos la va a dar el hermano José Viadas Nagar, que viene de la congregación Escandón. Adelante, hermano Viadas. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Lo más valioso que no solo usted, sino todos tenemos es la vida. No hay duda, todos concordamos. La vida es nuestra posesión más valiosa.
Y esto es así, hermanos, porque cuando lo vemos con calma, nos damos cuenta de que, por ejemplo, todas nuestras esperanzas, hacer un viaje, comprar una casa, todos nuestros planes, como pudiera ser casarse, formar una familia, y todos nuestros gustos, hasta los más chiquititos, como tomarse un chocolatito con un pan, todo depende de que estemos vivos. Cuando uno muere, todo se acaba. Los muertos no tienen esperanzas, tampoco pueden hacer planes y mucho menos se pueden dar el gusto de tomarse un chocolatito con pan. Ahora, son muchas las cosas que uno quisiera hacer en la vida, pero el tiempo vuela, se pasa muy rápido y la vida se hace muy corta. Y es que 80 o 90 años, cuando muy bien nos va, son poquitos años. Y decimos que son pocos porque al observar la naturaleza nos damos cuenta de que hay algo raro, hay algo que no es lógico, que no cuadra. Mire, vamos a buscar en nuestra Biblia esta situación rara que no cuadra, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo número 26. Mateo 6, versículo 26, dice de esta manera: observen atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. No obstante, su Padre Celestial las alimenta. Y aquí viene la parte extraña, mire. Esta pregunta que dice: ¿no valen ustedes más que ellas? En otras palabras, ¿no valen más los seres humanos que los animales? Por supuesto que sí. Un ser humano es de mucho más valor que un animal. Entonces, ¿por qué hay tortugas gigantes que viven 150 años? ¿Qué es una tortuga comparada con un ser humano? ¿Por qué será que vivimos tan poquitos años? ¿Por qué envejecemos y nos deterioramos hasta morir? ¿Será esto, hermanos, algo inevitable? Fíjense que la palabra de Dios nos platica que en un principio la duración de la vida humana era ilimitada. Mire, vamos a buscar aquí en el libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo número 2. Vamos a ver lo que dicen los versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 dice: y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que si el hombre nunca hubiera desobedecido, nunca hubiera muerto. Si murió, fue porque desobedeció, y la muerte, por lo tanto, fue un castigo para esa desobediencia.
pero el propósito de Dios al principio fue crear vida eterna, no vida temporal. Ahora, los que se dedican a investigar el cuerpo humano han visto que en el diseño de nuestro cuerpo hay evidencia de que fuimos creados para algo más que un ratito de vida. Por ejemplo, un elemento es la capacidad de nuestro cerebro. Nosotros, hermanos, tenemos un cerebro con muchísima capacidad de almacenamiento. La Enciclopedia Británica dice que tiene mucho más potencial del que se puede usar en la vida de una persona. Y un experto en el cerebro que ha escrito muchos libros dice que la capacidad del cerebro para almacenar datos es prácticamente ilimitada. Entonces, fíjense, aquí hay una pregunta de lógica. ¿Por qué poner, por decirlo así, un cerebrote en una vidita? No es lógico, ¿verdad? Normalmente uno busca el tamaño apropiado para cada cosa. Por ejemplo, imagínese que usted tiene que ir al mercado a comprar 100 gramos de queso. Usted llegaría en un tráiler, llegaría al mercado en un tráiler de 2 cajas, lo estacionaría afuera, se bajaría, entraría al mercado, compraría sus 100 gramos de queso, abriría las puertas del tráiler, metería los 100 gramos, se subiría al tráiler y se iría. Es obvio que no, porque 100 gramos de queso los podemos traer aquí en la mano, en una bolsita. Entonces, si Jehová puso un cerebro con una enorme capacidad, es porque se esperaba que la vida del humano fuera de esa enorme capacidad, igual que el cerebro. Ahora, hay otro elemento que los científicos han descubierto, y este es el del proceso de la renovación celular. Ustedes saben que cuando somos jóvenes, el proceso de renovación celular trabaja muy rápido, a toda velocidad. Por eso es que un jovencito no se preocupa por arrugas, no se preocupa por patas de gallo, no tiene canas, no tiene achaques, ¿verdad? Porque todo su cuerpo está nuevecito. Pero extrañamente, este proceso de renovación se empieza a hacer lento después de los 30 años. Y sí es cierto, porque aunque a los 30 todavía uno se ve joven, por supuesto, ya ahí se le empieza a notar un poquito a uno la edad. A veces le dicen a uno, ¿y cómo cuántos años le calculas aquí a este señor? Pues yo creo que ha de tener unos 30 y tantos. Bueno, ya como que anda rasguñando los 40, ¿verdad? Porque aunque uno todavía es joven y todavía se ve bien, ya está perdiendo la cara de niño, por así decirlo, que uno tiene cuando anda en los 25, en los 28 años, ¿verdad? Entonces, los científicos piensan que si este proceso de autorrenovación continuara, entonces todos podríamos vivir para siempre y jóvenes. Estos ejemplos, hermanos, pequeñitos, porque hay muchos, concuerdan con la Biblia y nos hacen ver que el propósito de Dios es que vivamos eternamente. Pero ahora la pregunta es, ¿le parece a usted que esto de vivir para siempre sea algo deseable? Decimos esto porque hay gente que dice que la vida eterna sería aburrida. Ser todos perfectos, dice la gente, qué aburrido. Pero la realidad, hermanos, es que esto no sería así. Aquí lo que hay que ver básicamente es el significado de la palabra perfección.
Cuando la Biblia habla de perfección de la humanidad, no lo hace en un sentido absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos no vamos a ser igualitos como botellas de un mismo refresco, que tengamos las mismas aptitudes, las mismas habilidades y el mismo conocimiento. No va a ser así, porque de hecho usted sabe que la perfección no está peleada con la variedad. Por ejemplo, el reino animal es perfecto y sin embargo es variado. Hay perros, gatos, chivos, leones, ballenas. ¿Qué es mejor? ¿Un perro o una ballena? Si usted tiene un perrito, usted disfruta que al llegar a su casa el perrito sale y le hace una fiesta, ¿verdad? Le mueve la colita y usted le apapacha su cabecita y disfruta usted de su mascota. Pero también uno puede disfrutar en el océano, ver cómo una ballena sale y vuelve a entrar en el agua. Otro ejemplo que tenemos de esto es nuestro planeta Tierra. La Tierra es perfecta, pero no es toda igual. Hay mares, hay lagos, hay ríos, hay bosques. Y otra vez podemos preguntar, ¿qué es mejor? ¿Un mar o un bosque? ¿Un río o una montaña? ¿Verdad que ninguno es mejor? Se complementan y le dan belleza a un paisaje. Del mismo modo, la tierra también produce sabores diversos, no todo sabe igual. Hay sabores salados, hay sabores dulces. ¿Qué es mejor? ¿Un espagueti con crema y quesito? ¿O una rebanada de pay de limón? ¿O qué es mejor? ¿Un jugo de naranja o una taza de café caliente? ¿Verdad que ninguno es mejor? Todo forma parte de un grupo variado que satisface nuestro paladar. Del mismo modo, los humanos no serán criaturas con personalidad, talento y aptitudes idénticos, que se aburran porque todos saben lo mismo. Cualquier cosa que ustedes me digan, yo ya la sé, y cualquier cosa que yo haga, ustedes la hacen, porque todos somos perfectos, idénticos, y nada hay que nos podamos aportar los unos a los otros. Eso no va a ser así. Ahora, otra pregunta que cabe, hermanos, es la de si es necesario experimentar lo malo para poder apreciar lo bueno. Esto viene al caso porque hay personas que dicen que los problemas le dan sabor a la vida, pero la realidad es que las enfermedades y el sufrimiento disminuyen nuestro disfrute de la vida, no lo aumentan. Imagínense que alguien amaneciera hoy con una piedra en el riñón. ¿Usted cree que diría, qué bueno que me salió esta piedra en el riñón? Porque ya estaba yo aburrido de que los dos riñones me funcionaran bien. Es obvio que no. Si a veces, hasta con enfermedades más sencillas, uno corre a la farmacia a comprar medicamento para quitárselas. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar enfermo. Las enfermedades y el sufrimiento le quitan gusto a la vida, no se lo dan. Otra pregunta más que es importante contestar es la de si terminaríamos sin tener cosas que hacer y aprender. Porque como vamos a vivir para siempre, va a llegar el momento en que conozcamos todo, ¿verdad? Y entonces la vida será aburrida. Mire, la posibilidad de que esto suceda es realmente remota. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, a un hombre que le atrae la investigación, esos científicos que se meten en el mar y investigan la vida del tiburón y se la pasan ahí 10, 20 años estudiando los tiburones, ¿no? Y todo eso.
¿Cuánto tiempo se tardaría esta persona en aprender todo lo que existe dentro del mar? ¿Cuánto tiempo se tardaría en aprender todo lo que existe fuera del mar? Todos los animales que están fuera del mar y todos los que vuelan, incluyendo los insectos, que dicen que son más de 800,000 variedades. Probablemente esta sería una tarea apasionante de cientos de miles de años, si no es que de millones de años. Además está la electrónica, la física, la química, la música, la arquitectura, la ingeniería. Son muchas las cosas que se pueden aprender. Ahora, vamos a suponer que llegara el momento en que de veras alguien conociera todo. ¿Usted cree que por eso la vida se haría aburrida? La respuesta es que no, porque podemos hallar gusto en cosas que repetimos. Por ejemplo, una persona normalmente come 3 veces al día. En un año, ¿cuántas comidas hace? 1,000. En 30 años, 30,000. En 40 años, 40,000. ¿Y qué va a hacer usted saliendo de aquí? Va a aburrirse comiendo, ¿verdad que no? Incluso a veces hasta comiendo lo mismo hallamos deleite. A lo mejor un domingo usted le dice a su esposa, pues ¿qué comeremos, mi amor? ¿No? Pues ¿cómo ves si compramos un pollito rostizado? Dice, bueno, y unas papas, ¿no? Y unos refrescos, ¿no? Y ya comen pollo rostizado con papas y refresco. Y en la noche el esposo dice, pues como que tengo un huequito aquí en el estómago. ¿Qué me cenaré? Pues otro pedacito de pollo rostizado, ¿verdad? O sea que aunque uno repite el alimento, uno se lo come con el mismo gusto. Uno puede nadar hoy, nadar mañana, nadar en 15 días, jugar fútbol hoy, jugar en fútbol en 15 días y no se aburre. Puede seguirlo jugando por toda la eternidad, con intervalos, por supuesto. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer que difícilmente uno, hermanos, se aburriría. Ya que vimos que la vida eterna no va a ser aburrida, ahora la pregunta es, ¿cómo se puede conseguir? Porque mire, la ciencia médica ha ayudado a aumentar la expectativa media de vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, un hombre de 40 años que tiene una enfermedad grave, lo operan o le dan un tratamiento y le salvan la vida y puede continuar viviendo. Eso es lo que la ciencia puede hacer. Pero hay algo que no puede hacer la ciencia. Mire, vamos a abrir nuestra escritura aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y el versículo que vamos a leer es el 25. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, ¿quién de ustedes, y podemos incluir los médicos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes médicos, por medio de inquietarse, por medio de investigación, pueden añadir un codo a la duración de su vida? La ciencia puede sanar algunas enfermedades y permitir que uno siga viviendo, pero nunca podrá hacer que una persona viva 120 años, 150, 180 o 200 años. Eso solo lo puede hacer Dios, que es la fuente de la vida. Y Él nos ha explicado por qué morimos y cómo va a solucionar esta situación. Mire, abra por favor otra vez su Biblia en Mateo capítulo 20, versículo 28.
Mateo capítulo 20, versículo 28, que dice de esta manera: así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar. O sea que el Hijo del Hombre vino a la tierra a servir, no a que le sirvieran. Pero note usted un trabajo muy especial que haría Jesucristo. Dice: y para dar su alma o vida en rescate en cambio por muchos. ¿Por qué, hermanos y amigos que nos acompañan, por qué Jesús tenía que dar su vida para rescatarnos? Mire, esto es así porque cuando Adán desobedece a Dios, él rompe su perfección, rompe por completo su perfección, deja de ser el hombre perfecto que había sido. Y usted sabe que de un papá imperfecto solamente pueden salir hijos iguales de imperfectos que el papá. Por eso es que todos nacemos imperfectos. Pero aquí hay una situación. Aquí había una deuda pendiente que se tenía que pagar. Años después, cuando Dios le dio a la nación de Israel la ley mosaica, la nación pudo entender un principio que Dios había puesto para el pago de deudas. Esa parte de la ley ustedes la conocen bien, es la que dice: ojo por ojo, diente por diente, alma por alma, pie por pie. ¿Qué quiere decir esto? Exactito lo que rompes, exactito lo que pagas. Porque dice ojo por ojo, no dice ojo por dos ojos, o ojo por ojo y medio. Es una ley de igualdad. ¿Qué había roto Adán? Una vida humana perfecta. ¿Qué se necesitaba para que la pudiera pagar? Otra vida humana perfecta. Por eso Jesús, debido a que la humanidad no tenía con qué pagar, se hizo un hombre perfecto, fue enviado por Dios a la tierra y entregó su vida para pagar esta deuda. Y de esta manera, hermanos, Jesús ahora nos abre la puerta para poder obtener la salvación. Pero para poder obtener esta salvación, hermanos, se requiere esfuerzo. El hecho de que, como ya vimos, uno pueda vivir para siempre, no significa que ya lo logró. La Biblia nos informa que el tiempo que le queda a este mundo actual es cada vez más poquito. Mire, vamos a repasar lo que dice aquí el Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Por favor, Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Dice de esta manera, Lucas 21:34: mas presten atención a sí mismos, en otras palabras, cuídense, para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso y por las inquietudes de la vida. Y note usted, y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Aquí es interesante, hermanos, destacar algunas palabras.
Dice que el día de Jehová va a venir de repente, de manera instantánea, como un lazo. ¿Qué es un lazo? Un lazo es una trampa que usa un cazador para atrapar animales. A veces hasta en las caricaturas las llegamos a ver, ¿verdad? Que ponen la cuerda y en el extremo tiene un círculo. Cuando el animal mete la pata en ese círculo, instantáneamente, de repente, el animal está atrapado. Entonces, el día de Jehová, hermanos, va a llegar así. No nos va a dar tiempo de reaccionar. Por eso es que es hoy cuando debemos aprovechar toda la educación bíblica que se nos da. Es hoy cuando debemos asistir a todas las reuniones regularmente. Es hoy cuando debemos dejar vicios, cuando debemos dejar malos hábitos, cuando debemos aprender a llevarnos bien con los demás, cuando debemos vivir con honradez. Porque si lo dejamos para mañana, hermanos, mañana podría ser tarde. ¿Qué podemos decir como conclusión? Podemos repetir las dos preguntas que sirvieron como tema de este discurso. ¿Puede usted vivir para siempre? Ya vimos que sí. Jehová nos hizo para vivir para siempre y Él quiere que vivamos para siempre. Pero la segunda pregunta, todavía más importante que la primera, ¿lo lograremos? Bueno, pues esperamos, hermanos, que nuestras decisiones en la vida demuestren que queremos servir a Dios. Si así lo hacemos, Jehová nos dará la vida eterna en perfección, paz y felicidad. Y vale la pena todo el esfuerzo que hagamos. Vale mucho la pena todo el esfuerzo que uno ponga en este trabajo. ¿Sabe usted por qué? Porque la vida y una buena relación con Dios es el tesoro más valioso que cualquiera de nosotros puede tener. Sin duda que le agradecemos a Jehová por excelente información que hemos recibido hoy, que puede servirnos para fortalecernos en sentido espiritual ahora que lo necesitamos. Y le damos las gracias también a usted, hermano José Viadas, por su excelente presentación de este tema. La próxima semana también tendremos un tema muy interesante. Rechace las fantasías mundanales, busque la realidad del reino. Ese será el tema de la próxima semana, y así es de que no dejemos de asistir para poder saber sobre este tema. Vamos a pasar a la siguiente reunión ahora, que es el estudio de la Atalaya, y esto está a cargo del hermano Javier Pérez, con su lector, el hermano Raimundo Bueno. Adelante, hermano Pérez. Pues bien, hermanos, dispongámonos a disfrutar de este alimento espiritual a través del estudio de la revista La Atalaya. Vamos a iniciarlo de una forma que le agrada mucho a nuestro Padre Jehová, que es entonando una canción. Quienes puedan ponerse de pie y sus circunstancias físicas se lo permitan, vamos a hacerlo así y entonar una canción titulada Danos más fe. Texto temático, Lucas capítulo 17, versículo número 5. En su cancionero lo encuentra con el número 81. Entonemos con entusiasmo, danos más fe.
Qué importantísimo artículo, hermanos, vamos a estudiar. Y más que estamos viviendo en estos tiempos críticos, difíciles de manejar. El tema de la atalaya, hermanos, fortalezcamos nuestra fe en las cosas que esperamos. Texto temático, fe, es la expectativa segura de las cosas que se esperan. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. De hecho, este artículo, hermanos, y si Jehová lo permite, de la próxima semana, se centrará en el tema de la fe, basado en este pasaje bíblico. Y hoy veremos cómo la fe es importante que la mantengamos y la hagamos crecer. ¿Qué vamos a responder al final del artículo? 3 preguntas. ¿Qué hicieron los siervos de Jehová del pasado para mantener fuerte la fe? Segunda pregunta. ¿Qué ayudas tenemos para fortalecer la fe? Y la última pregunta. ¿Cómo nos beneficia tener una fe fuerte? Sin duda este artículo nos ayudará a esto. Los invitamos, hermanos, a participar, como es costumbre, con sus comentarios y en algunos casos la lectura de textos bíblicos. Vamos a dar inicio leyendo los párrafos 1 y 2. Adelante, hermano Bueno. Los cristianos tenemos una esperanza maravillosa, la mejor que puede tener un ser humano. Seamos ungidos o de las otras ovejas, esperamos ver el cumplimiento del propósito original de Dios y la santificación de su nombre. También anhelamos recibir el premio de la vida eterna, ya sea como parte de los nuevos cielos de Dios o de su nueva tierra. Mientras llega ese día, confiamos en que el pueblo de Jehová continúe prosperando espiritualmente. Muchas personas de este mundo tienen algún tipo de esperanza, pero dudan de que sus deseos lleguen a hacerse realidad. Por ejemplo, millones de jugadores confían en ganar la lotería, pero no tienen la plena seguridad de conseguirlo. En cambio, la fe verdadera es la expectativa segura de las cosas que esperamos. Pues bien, ¿qué podemos hacer para que nuestra expectativa sea más segura? ¿Y cómo nos beneficia tener una fe fuerte? Dice la pregunta, hermanos, ¿qué diferencia hay entre la esperanza que anhelan los cristianos verdaderos y la de las personas de este mundo? ¿Cuál es la diferencia? Hermana de Quintero, por favor, Carmen. Sí, a diferencia de las personas del mundo, que aunque tienen algún tipo de esperanza, pues están dudando de que sus deseos se hagan realidad, los siervos de Jehová, tanto los que tienen una esperanza celestial como los que anhelamos vivir en la tierra, sabemos que el propósito de Jehová se va a cumplir, que Él va a santificar su nombre y que también esperamos recibir el premio de la vida eterna, ya sea en el cielo o aquí en la tierra. Muy buena respuesta, hermana, gracias. Por ejemplo, en el caso de las personas de este mundo, ¿qué ejemplo se pone, hermanos, de que posiblemente se dé? ¿Lo notamos? Hermana de Torres, Socorro, por favor. Sí, que muchas personas tienen confianza o el deseo de que si juegan para ganarse la lotería, pero tienen duda, no es algo seguro, y no tienen tampoco la plena seguridad de lograrlo. En cambio, como ya se comentó, nosotros la esperanza que tenemos de una vida eterna segura está escrito en la Biblia. Por ejemplo, aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 habla Jehová mismo por medio de la Biblia que habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Muy buena respuesta, hermana, muchas gracias. Pregunta B, ¿qué importantes preguntas vamos a analizar? Son 2, hermanos, comentemos una de ellas. Hermana Saldaña, por favor, si es tan amable. Dice, ¿qué podemos hacer para que nuestras expectativas sean más seguras? Muy bien, buena pregunta. ¿Cuál será la otra? Mauricio Martínez, por favor. ¿Y cómo nos beneficia tener una fe fuerte? Muy bien, tomemos en cuenta estas preguntas, hermanos. Prácticamente en eso se va a girar el artículo. Leemos el párrafo número 3. Los seres humanos no nacemos con fe, tampoco surge por sí sola. La fe cristiana es el resultado de la acción del Espíritu Santo en un corazón receptivo. La Biblia no dice que Jehová tenga fe ni que la necesite. Como nuestro Padre Celestial es todopoderoso y lo sabe todo, no hay nada que pueda impedirle realizar su propósito. Está tan seguro de que las bendiciones que ha prometido se cumplirán, que para Él ya son una realidad. Por eso dice, han acontecido.
La fe del cristiano se basa en el hecho de que Jehová es el Dios fiel y siempre hace lo que promete. Por favor, leamos junto con nuestro hermano Quintero, que tiene el privilegio de la lectura de textos en negrita, Revelación capítulo 21, versículos 3 al 6. Revelación capítulo 21, versículos 3 al 6. Adelante, hermano, por favor. Con eso, oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Y aquel que estaba sentado en el trono dijo: mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. También dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: han acontecido. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed le daré de la fuente del agua de la vida gratis. Muy bien. Qué importantísima pregunta, hermanos. ¿En qué hecho se basa la fe del cristiano? Y que inclusive podemos tomar como referencia el texto que acabamos de leer. Hermano Torres Martín, por favor. En que Jehová es un Dios fiel y siempre cumple lo que promete. Muy bien, así es, gracias. Otro aspecto que pudiéramos añadir a esto, hermana Flores, Alma. También, si nosotros tenemos un corazón receptivo, pues vamos a poder albergar lo que menciona Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, y entre ellos pues la fe, ya que no nacemos con ella ni se produce por sí sola, sino la tenemos que ir construyendo, y Jehová nos puede ayudar. Muy bien, también es muy buena respuesta. Y según leímos en Revelación 21, 3 al 6, el apóstol Juan vio esta visión, y era futuro, hermanos, pero según las palabras de ahí, era como si ya que, para que veamos la seguridad de las cosas. Hermano Quintero, por favor, Mario Alberto. Como si aquello se hubiera dicho efectuado, es decir, ya se hubiera realizado las palabras, ¿verdad? Eran palabras de nuestro Padre Jehová y de otra persona que estaba viendo lo que estaba aconteciendo, como si esto ya lo estuviera viendo en vida. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Vamos a ver cómo los ejemplos de fe del pasado lograron su objetivo. Aprendamos de ellos para que nosotros igualmente ejerzamos fe. Párrafo número 4. En el capítulo 11 de Hebreos encontramos los nombres de 16 hombres y mujeres que tenían fe. Pablo escribió por inspiración que ellos y muchos otros recibieron testimonio por su fe. Todos tenían la expectativa segura de que Dios levantaría a la descendencia prometida para aplastar la rebelión de Satanás y cumplir el propósito original de Jehová. Aquellas personas fieles murieron antes de que la descendencia prometida, Jesucristo, abriera el camino a la vida en los cielos. Pero de acuerdo con las infalibles promesas de Jehová, serán resucitadas con la esperanza de alcanzar la perfección en el paraíso. Pregunta: ¿qué esperanza anhelaban los hombres y mujeres de fe que vivieron antes de Cristo? Hermana Berti, Juana, por favor. Sí, estos hombres y mujeres de fe de los que habla el apóstol Pablo tenían la sólida esperanza en que Jehová levantaría a la descendencia prometida y así aplastaría la rebelión de Satanás y cumplir el propósito original de Dios. Y aunque estos siervos de Jehová murieron antes de que apareciera Jesucristo, gracias a su gran fe, Jehová les promete lo que dice en Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré y de la muerte los recobraré. Muy bien, hermana, muy buena respuesta. ¿De cuántos hombres se habla por nombre, hermanos, en el capítulo 11 de Hebreos? Porque este aspecto es sobresaliente. Hermana de Bueno, por favor, Olivia. Se habla de 16 hombres y mujeres que tenían fe. Muy bien, y vamos a ver más adelante cómo de otros no se habla, pero también podemos aprender de ellos. Párrafos 5 y 6. Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice lo siguiente sobre algunos siervos de Dios que vivieron antes de Cristo. En fe murieron todos estos,
aunque no consiguieron el cumplimiento de las promesas, pero las vieron desde lejos y las acogieron. Uno de ellos fue Abraham. ¿Tenía presente la esperanza de la vida maravillosa que disfrutaremos bajo el gobierno de la descendencia prometida? Jesús respondió claramente a esta pregunta cuando les dijo a sus enemigos: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día y lo vio y se regocijó. Lo mismo puede decirse de Sara, Isaac, Jacob y muchos otros que pusieron todas sus esperanzas en el reino futuro, cuya edificación y hacedor es Dios. ¿Qué hicieron Abraham y su familia para tener una fe fuerte? Probablemente aprendieron cosas sobre Dios al escuchar a hombres mayores fieles mediante revelaciones divinas o leyendo documentos antiguos confiables. Lo más importante es que no olvidaron lo que habían aprendido. Al contrario, atesoraron las promesas de Dios y sus normas y meditaron en ellas. ¿Cómo tenían una esperanza tan segura estos hombres y mujeres? Estaban preparados para ser leales a Dios ante cualquier adversidad. Dice la pregunta, hermanos, ¿en qué pusieron su esperanza Abraham y su familia? Según el párrafo número 5 y 6. Hermana Evelia García, por favor. Ellos tenían muy presente la esperanza maravillosa de la vida que todos esperamos disfrutar bajo el gobierno de la descendencia prometida. El propio Jesús lo dijo cuando les contestó a sus enemigos: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó en mi día. Muy bien, así es, correcta su respuesta, hermana. Según el párrafo número 5, ¿quiénes más también tuvieron esa expectativa y trabajaron para lograrla? Hermana de Torres, Manuela, por favor. Sí, también fue Sara, Isaac, Jacob y muchos otros que pusieron esperanza en este reino futuro, cuyo edificador y hacedor es Jehová Dios. Muy bien. Ahora noten por favor la pregunta B y podemos hacer uso del dibujo del principio. ¿Qué hicieron para tener una fe fuerte y tener esa mentalidad a futuro? Hermana Flores, Cintia, si es tan amable. Sí, hermano, como menciona el párrafo, probablemente ellos aprendieron cosas sobre Jehová, escuchar a hombres mayores y fieles. Uno de estos lo podemos recordar, por ejemplo, cuando analizamos el libro Ejemplos de Fe. Ahí mencionó a Sem, uno de los hijos de Noé, que sin duda él como antecesor fomentó en Abraham esta adoración y sobre todo la lealtad hacia Jehová. Tal y cual menciona el párrafo, él atesoró al escuchar a estos hombres fieles en su corazón todas las promesas de Jehová para que él se mantuviera firme, tanto él como su familia. Muy buena respuesta, hermana, gracias. Hermana Pacheco, Gabriela. Sí, y algo muy importante es que ellos no olvidaron ese aprendizaje, sino todo lo contrario, atesoraron las promesas de Jehová y sus normas y meditaron en ellas, ya que tenían esa esperanza tan segura. Estos hombres fieles y mujeres ya estaban preparados para ser leales a Jehová Dios ante cualquier adversidad. Muy bien, gracias. Otro detalle, hermanos, que no queremos pasar por alto, según el dibujo, es ¿qué hay en el piso? ¿Qué posiblemente hay en el piso que le estén prestando mucha atención? ¿Qué creen que sea? Y que nos pueda, por supuesto, también ayudar a nosotros, hermana Minor, Judith. Bueno, si recordamos el relato donde se le manda a hacer a Noé el arca, pues concuerda muy bien con lo que está haciendo aquí, y el niño poniendo los animales. Entonces probablemente ellos estaban fortaleciendo con esto, como se dijo bien en el párrafo, se hacían acompañar de hermanos fuertes espiritualmente. Muy bien, gracias. Hermana Abelia García, por favor. También podemos apreciar que era un momento agradable, ya que era el atardecer, y esa fogata invitaba a que estuvieran a gusto, sentados toda la familia, escuchando a este anciano que les estaba relatando cosas importantes de Dios. Por eso aprendieron a conocerlo totalmente.
Muy bueno. Eso nos hace pensar, hermanos, en nosotros. Y vamos a verlo en el párrafo siguiente, 7. Jehová nos ha suministrado toda su palabra, la Biblia, para que nuestra fe sea fuerte. Debemos tener la costumbre de leerla, si es posible, todos los días para ser felices y tener éxito. Además, es necesario que meditemos constantemente en las promesas de Dios y seamos obedientes a sus normas, igual que hicieron sus siervos precristianos. Otra bendición de Jehová es el suministro abundante de alimento espiritual mediante el esclavo fiel y discreto. Por tanto, si atesoramos lo que Él nos enseña mediante este alimento, seremos como los ejemplos de fe de tiempos antiguos, que tenían una expectativa segura, la esperanza del reino. Dice la pregunta 7, hermanos, ¿qué nos ha suministrado Jehová para que lleguemos a tener una fe fuerte? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Aspecto sobresaliente. Hermana de Alarcón, Linda, por favor. Sí, hermano, entonces Jehová nos ha suministrado principalmente toda su palabra que está registrada en la Biblia. Por eso el párrafo nos aconseja, dice que debemos tener la costumbre de leerla, si es posible, todos los días, como hacían los de Berea, que dice que diariamente examinaban las Escrituras. Y también tenemos todo el alimento espiritual que Jehová nos provee mediante el esclavo fiel y discreto, que también siempre se nos recomienda que leamos todas las revistas, no solo los estudios, sino temas secundarios que traen información excelente. Entonces, si uno ve todas estas provisiones de Jehová, tendremos una fe fuerte. Muy bien, hermana, así es, gracias. Hermana de Luna, por favor, Rosalvina. Si nosotros tenemos todas estas herramientas, lo que podemos hacer es meditar constantemente en estas promesas de Jehová y ser obedientes, igual que hicieron los siervos precristianos. Y como menciona el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3, seremos felices si estamos leyendo constantemente la palabra de Dios. Muy buena aplicación, hermana, de ese punto. De hecho, vamos a leerlo porque está señalado como letra en negrita. Hechos capítulo 17, versículo número 11. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud, hermano, cuando leamos o nos preparemos o analicemos, ya se dijo, la Biblia, o analicemos las publicaciones? Vamos a leerlo y alguien nos pueda comentar esto. Adelante, hermano Quintero, por favor. Ahora bien, estos eran de disposición más noble que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo y examinaban con cuidado las Escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. Entonces, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud cuando leemos la Biblia o las publicaciones? ¿Cómo tendríamos que hacerlo según lo que acabamos de leer de Hechos? Hermano Navarrete, por favor, Mariano. Sí, hermano, aquí la narrativa nos hace ver que era importante para ellos una actitud que ya denotaban, puesto que dice que tuvieron suma prontitud. Estaban listos para recibir ese alimento y, sobre todo, como se menciona en el párrafo, permitir que su fe continuara fortaleciéndose. Muy bien, es correcto. Hermano Mario Alberto Quintero, por favor. Y nos recuerda algo valioso este hecho que se acaba de mencionar. Nunca debemos permitir que nuestra opinión personal o la opinión personal de alguien influya en el conocimiento real. El conocimiento exacto solo se logra a base de análisis e investigación bíblica a fondo. Eso es lo que Jehová desea. Y esta expresión bíblica nos revela eso. Debemos examinar cuidadosamente lo que Jehová enseña para estar siempre en la verdad. Muy bien. Y otro punto, hermanos, que también menciona el párrafo. ¿Quién de nosotros no quisiera ser un Noé, un Abraham, un Jeremías? Pero ¿qué necesitamos, hermanos, según dice el párrafo al final, para que nosotros podamos ser igual a ellos? ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Lo percibimos? Qué interesante. Hermana Dorisetel Martínez, por favor. Sí, debemos atesorar
en nuestro corazón todas las enseñanzas que Jehová nos ha dado mediante el esclavo fiel y discreto, todas las publicaciones, y podremos llegar también a ser ejemplos de fe como lo fueron los del antepasados. Y correctamente también lo comentaba la hermana de Luna. Sí, hay que leer, pero también ser obedientes, hermanos. Lo que leemos tenemos que ponerlo en práctica, porque entonces si no se perdería el propósito de ello. Vamos a analizar el párrafo siguiente, 8. La oración también fue esencial para que los testigos de Jehová de tiempos precristianos tuvieran una fe fuerte. Y su fe se fortalecía más al ver la respuesta de Dios a sus oraciones. Nosotros también podemos desahogarnos con Jehová contándole todo lo que nos preocupa, seguros de que nos escuchará y nos dará fuerzas para aguantar con gozo. Y nuestra fe se fortalecerá al ver cómo nos responde. Puesto que la fe es un aspecto del fruto del Espíritu, tenemos que hacer tal como nos exhortó Jesús y seguir pidiendo el Espíritu de Dios. Vamos a leer, por favor, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Sigamos la lectura de nuestro hermano Quintero. Primera carta de Juan 5, 14 y 15. Adelante, hermano, por favor. Y esta es la confianza que tenemos para con Él, que no importa qué sea lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Además, si sabemos que nos oye respecto a cualquier cosa que estemos pidiendo, sabemos que hemos de tener las cosas pedidas porque se las hemos pedido a Él. Muy bien. Dice la pregunta para este párrafo: ¿cómo nos fortalece la fe orar? Hermana Quintero, Adnaloy, por favor. Si bien es cierto que Jehová sabe perfectamente qué es lo que nos pasa e incluso conoce perfectamente a las personas que aún no han tenido la oportunidad de escuchar su voz, pues Él desea que le abramos nuestro corazón intensamente y que podamos fortalecer a través de la oración nuestra fe. No por nada, primera de Juan que acabamos de leer, el capítulo 5, versículo 14, menciona que es una confianza que tenemos con Él, el que no importa que sea lo que pidamos, Él nos va a escuchar. Y esto es real, pues en ningún momento ha designado a ángeles o a alguna otra persona a escucharnos, Él lo hace directamente y nos contesta. Muy bien, así es correcto, gracias. Hermano Saldaña, Maximiliano, por favor. Sí, las oraciones consisten básicamente en confesión, peticiones o solicitudes, expresiones de alabanza, acción de gracias y para desahogarnos con Jehová de cualquier inquietud que tengamos. Entonces, cuando vemos claramente la mano de Jehová en acción dándonos de su ayuda, es cuando nuestra fe se fortalece. Entonces, nosotros tenemos la seguridad de que nos ayuda porque Él mismo nos dice en Marcos 11:24 que las cosas que pidamos debemos tener fe en que puedan darse por recibidas o escuchadas por Jehová y que las tendremos. Muy bien, ese aspecto es sobresaliente. Hermana de Saldaña, Patricia, por favor, aquí adelante. Un ejemplo también lo podemos ver en el libro de Nehemías 1, 4 y 11, donde vemos que este siervo fiel expresa una oración de tristeza y muy sentida por las malas condiciones del pueblo de Jerusalén. Cuánto debió fortalecer entonces cuando Nehemías ve la respuesta por parte de Jehová a sus oraciones. Entonces podemos ver que siempre, antes y hoy, la oración es esencial para fortalecer nuestra fe. Muy bien, es correcto, gracias. Hermana Flores, Brenda, si es tan amable. Sí, hermano, otro ejemplo que tenemos es el del profeta Daniel. En el libro de profecías del mismo menciona que él le preocupaba mucho el exilio y que Jerusalén no regresara a la adoración verdadera. Hizo él una ferviente oración para entender cuál era realmente la voluntad de Jehová, sino que recibió respuesta a la oración que realizó Daniel y esta nación regresó a la adoración verdadera. No solamente se reedificó otra vez la ciudad, sino con un nuevo templo. Buena aplicación, hermana, muchas gracias. Al final del párrafo, hermano, se nos dice algo. ¿Qué relación hay entre la oración y el Espíritu Santo? Hermano Emilio Martínez, si es tan amable. Sí, en nuestra oración debemos de pedir el Espíritu Santo porque, como sabemos por medio de la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová escudriña las cosas profundas. Así de que siempre que vayamos a estudiar la palabra de Dios tenemos que pedir el Espíritu de sabiduría para que podamos entender lo que estamos leyendo.
Es correcto, hermano, muy bien, gracias. Hermano, por favor, Martínez, Luis. Y algo también que podemos añadir es que la fe es un aspecto esencial dentro del fruto del Espíritu, y como siendo parte del fruto, al solicitar nosotros ese Espíritu, como exhortó Jesucristo, pues nosotros tenemos que dirigirnos en oración a Jehová para solicitar su Espíritu, incluido ese aspecto que estamos analizando, que es la fe. Concordamos con usted, hermano, definitivamente. Párrafo siguiente, 9. Pero no debemos limitarnos a pedirle a Jehová que nos ayude. Todos los días podemos darle las gracias y alabarlo por sus maravillosas obras, que son más que numerosas de lo que se puede relatar. Además, nuestras oraciones deben mostrar que nos acordamos de los que están en cadenas de prisión, como si estuviéramos encadenados con ellos. Y también deberíamos pedir por los hermanos de todo el mundo, sobre todo por los que llevan la delantera. Se nos conmueve el corazón cuando vemos que Jehová responde las oraciones de su pueblo. Dice la pregunta, hermanos, además de orar por nosotros, ¿por quiénes debemos hacerlo? Hay varios aspectos. Hermana Margarita Velázquez, por favor. Pues sí, precisamente, aparte de que nosotros le pedimos por nosotros mismos, le pedimos por nuestros hermanos que están en prisión, por sostener su nombre bendito, o también le pedimos por los que están enfermos, o también le pedimos por los que llevan la delantera como ustedes, y todo eso Jehová, al respondernos, nosotros estamos bien agradecidos. Muy bien, hermana, sí es correcto. Y sin embargo, hermanos, noten en el párrafo número 9 algo interesante. Nada más tenemos que orar por pedir y pedir y pedir. ¿Ya lo percibimos? Hermana de Zabaleta, Brenda, por favor. Uno de los aspectos que también podemos incluir en nuestras oraciones es darle gracias a Jehová por todas las maravillosas obras que son su creación y que nos rodean, y que sabemos que es el que nos da la vida todos los días. Muy bien, así que hermanos, sigamos estas sugerencias. Pasemos ahora a un aspecto sobresaliente. Se mantuvieron íntegros. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Y qué aprendemos de ello? Vamos a la lectura del párrafo número 10. En el capítulo 11 de Hebreos, el apóstol Pablo menciona las pruebas que sufrieron muchos siervos de Dios anónimos. Por ejemplo, escribe sobre mujeres de fe que fueron testigos de la muerte de sus hijos y de su posterior resurrección. También habla de personas que rehusaron a aceptar la liberación por algún rescate, con el fin de alcanzar una resurrección mejor. No sabemos con seguridad en quiénes estaban pensando, pero algunos siervos de Dios como Nabot y Zacarías murieron apedreados por obedecer a Dios y hacer su voluntad. Daniel y sus compañeros tuvieron la oportunidad de aceptar la liberación a cambio de violar su integridad, pero no lo hicieron. Gracias a su fe en el poder de Dios, taparon bocas de leones y detuvieron la fuerza del fuego, por decirlo así. Vamos a leer, hermanos, por favor, alguien del auditorio que tenga la bondad de hacerlo, Hebreos capítulo 11, versículos 33 al 35. Hebreos capítulo 11, versículos 33 al 35. Hermana, por favor, si es tan amable, hermana de Viadas, por favor. Que por su fe derrotaron reinos en conflicto, efectuaron justicia, obtuvieron promesas, taparon bocas de leones, detuvieron la fuerza del fuego, escaparon del filo de la espada. De un estado débil fueron hechos poderosos, se hicieron valientes en guerra, pusieron en fuga a los ejércitos de extranjeros. Hubo mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección, pero otros hombres fueron atados porque rehusaron aceptar la liberación por algún rescate, con el fin de alcanzar una resurrección mejor. Muy bien, hermana, muchas gracias. Dice la pregunta: ¿qué ejemplos tenemos de siervos de Dios que se mantuvieron íntegros y qué les dio la fuerza para lograrlo? Analicemos primero qué ejemplos tenemos. Hermana de Navarrete, por favor, Carmen. Sí,
Tenemos un ejemplo en el relato de Segunda de Crónicas, capítulo 24, donde menciona que Jehová, el rey, hacía lo recto a los ojos de Jehová, mientras que Jehoiada, el sacerdote, lo instruía. Pero cuando éste murió, los príncipes influyeron en el rey, se volvieron idólatras y dejaron a Jehová. Pero el espíritu de Jehová estaba en Zacarías, hijo de Jehoiada, quien se mantuvo su integridad, los denunció diciendo que estaban traspasando los mandamientos de Jehová, y ellos en contestación pues lo lapidaron, pero al final él, todavía mostrando gran fe, les dijo que Jehová estaba viendo eso y lo iba a reclamar. Muy bien, hermana, un buen repaso de estos ejemplos. En el párrafo, hermanos, número 4, se mencionaba que el capítulo 11 de Hebreos habla de 16 hombres y mujeres que tenían fe. Pero, ¿qué dice el párrafo en particular? Algunos sí se dan por nombre, pero ¿qué sucede con otros, hermanos? ¿Cómo los describe el párrafo? No se dice su nombre, pero ¿qué nos dice al respecto de ello? ¿Sí lo notamos? Hermana Dorisetel Martínez, por favor. Sí, aunque no dice nombre, se habla del momento. Por el caso de taparon la boca de los leones, se habla de Daniel. Entonces, en esos aspectos se habla acerca de que murieron a filo de espada, y hubo muchos que murieron fieles por orar, se les mataba porque estaban en contra de las leyes del pueblo. Sí, muy bien, es correcto. Hermana Belia García, por favor, ¿algo más? También nos habla de mujeres. No sabemos quiénes, ni cuántas, ni qué nombre tenían. Sin embargo, estas eran mujeres de fe, presenciaron la muerte de sus hijos y también la resurrección. ¿Qué otros ejemplos cita el párrafo, hermanos? De hombres que no están quizás sus nombres en este capítulo, pero que conocemos los relatos o están en la Biblia para nosotros. ¿Qué otros nombres tenemos? Dice el párrafo. Hermana Cintia Flores, si es tan amable. Pues es Nabot también, aunque sabemos cómo actuó Jezabel para con él y la manera tan egoísta y la crueldad con la que fue tratado, aún así Jehová lo tiene en su memoria. Muy bien, ese es uno de ellos. Hermana Martínez, por favor. Bueno, yo investigando descubrí que de las 16 personas que se habla aquí en el párrafo, si usted ve el libro Ejemplos de Fe, son casi 16 personas las que vienen en ese libro. Entre ellos viene Esther, María, Samuel, y todos ellos nos dan ejemplos de fe muy buenos que deberíamos de analizar otra vez para fortalecer nuestra fe. Buen comentario, hermana. Agradecemos esa muy buena investigación y que la comparta con nosotros. Hermana de Alarcón, por favor, Linda. Sí, hermano, y también menciona, dice, muchos siervos de Dios anónimos. O sea que ni siquiera tenemos sus relatos de aguante, de que taparon bocas de leones y cosas así. No dicen sus detalles. Está, por ejemplo, los cristianos del primer siglo, que 3,000 se bautizaron, por ejemplo, en aquella ocasión. Pues no sabemos ni quiénes son, ¿no? Pero están registrados por número, y si están allí es porque también fueron hombres fieles, mujeres fieles, que igual que los que se mencionan por nombre, se mantuvieron íntegros a Jehová. Muy bien, ahora fíjense, hermanos, el complemento de la pregunta 10 es ¿y qué les dio la fuerza para lograrlo? Y leímos Hebreos 11, 33 al 35. ¿Qué les dio la fuerza a esos hombres para aguantar todas estas cosas? ¿Lo notamos, hermana de Torres? Socorro, por favor. Sí, que fue gracias a la fe que tenían y el poder que les daba Jehová, pudieron tapar la boca de leones, y de esa manera también detuvieron la fuerza de fuego, por decirlo así, para tener una fe firme. Hermana Flores, Brenda, por favor. Sí, dentro de todos los ejemplos que se han mencionado, todos absolutamente demostraron con plena confianza en Jehová. Esto los hizo mantenerse leales. Es por eso que dentro de todos estos ejemplos debemos de aprender a imitar su fe. Muy bien, y no debemos de pasar por alto, hermanos, que también aquí se cita por nombre en la atalaya a Daniel y sus compañeros. ¿Qué nos enseñan ellos a nosotros? Y principalmente a los jóvenes. Hermano Quintero, por favor, Mario Alberto. Pues recordamos a Sadrach, Mesach y Abednego, descritos en Daniel 3. Estos jóvenes en verdad fueron sumamente valiosos como siervos para ejemplificar la lealtad a nuestro Padre.
A eso se refiere el párrafo cuando recordamos la expresión detuvieron la fuerza del fuego. No es que ellos lo hicieran, pero su conducta intachable ante Jehová, su lealtad, a pesar de que estaban al borde de la muerte, les permitió eso, que ni siquiera el fuego literal los quemara, ¿verdad? Jehová proveyó su salida, su liberación. ¿Qué más nos enseña esto a nosotros, hermanos, que estamos en el tiempo del fin? Vamos a analizar el párrafo número 11. Por su fe, profetas como Miqueas y Jeremías recibieron su prueba por mofas y prisiones. Otros como Elías anduvieron vagando por los desiertos áridos y las montañas y en las cuevas y cavernas de la tierra. Todos aguantaron porque tenían una expectativa segura de las cosas que se esperan. Vamos a leer, por favor, Primero de los Reyes, capítulo 18. Alguien del auditorio que nos pueda ayudar con su lectura, hermanos, se lo vamos a agradecer. Primero de los Reyes, capítulo 18, versículo número 13. Aquí adelante, por favor, si es tan amable. Y alguien más vaya buscando los versículos, capítulo 22, versículos 24 al 27. Hermano José Gómez, ¿sí? Leemos primero de Reyes 18:13. ¿No le han referido a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Jehová? ¿Cómo mantuve escondidos a algunos de los profetas de Jehová? Así nombres por cincuentenas en una cueva y seguí suministrándoles pan y agua. Ahora leemos, por favor, capítulo 22, versículos 24 a 27. Adelante, hermano Gómez, José, por favor. Sedequías, hijo de Kenaaná, ahora se acercó y dio un golpe a Micaya en la mejilla y dijo: ¿por qué camino precisamente pasó el Espíritu de Jehová desde mí para hablar contigo? A lo que dijo Micaya: mira, vas a ver por qué camino, en el día que entres en la cámara más recóndita para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaya y devuélvelo a Amón, el jefe de la ciudad de Joás, el hijo del rey. Y tienes que decir: esto es lo que ha dicho el rey: pongan a este individuo en la casa de detención y aliméntenlo con una ración reducida de pan y una ración reducida de agua hasta que yo venga en paz. Ahora leamos, por favor, de Jeremías, otro hombre sobresaliente. Jeremías, busquemos, por favor, el capítulo 20, versículos 1 y 2. Tomen en cuenta, hermanos, lo que estamos analizando para que lo podamos dilucidar en nuestra respuesta. Jeremías capítulo 20, versículos 1 y 2. Hermano Saldaña, por favor. Patricio. Ahora bien, Pashur, hijo de Immer, el sacerdote, que también era el principal comisionado en la casa de Jehová, siguió escuchando a Jeremías mientras éste profetizaba estas palabras. Entonces Pashur golpeó a Jeremías el profeta y lo puso en el cepo que había en la puerta superior de Benjamín, que estaba en la casa de Jehová. Muy bien. Ahora alguien más que nos pueda leer, por favor, el capítulo 28, versículos 10 y 11. Jeremías, capítulo 28, versículos 10 y 11. Hermana, por favor, si es tan amable, ¿sí? En eso, Ananías el profeta tomó la vara que servía de yugo de sobre el cuello de Jeremías el profeta y la quebró. Y Ananías pasó a decir ante los ojos de todo el pueblo: esto es lo que ha dicho Jehová. Asimismo, dentro de 2 años completos quebraré yo el yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de sobre el cuello de todas las naciones. Y Jeremías el profeta procedió a irse por su camino. Y por último vamos a leer, por favor, el capítulo 32, versículo número 2. Este aspecto es sobresaliente. Hermano López, por favor, Ignacio, 32:2. Y en aquel tiempo, las fuerzas militares del rey de Babilonia tenían sitiada a Jerusalén. Y en cuanto a Jeremías el profeta,
él se hallaba restringido en el patio de la guardia, que está en la casa del rey de Judá. Muy bien, tomando en cuenta, hermanos, lo que dice el párrafo y los textos leídos, dice la pregunta: ¿qué pruebas aguantaron algunos profetas debido a su fe? Vamos a escuchar, si gustan, primero alguno de ellos. Hermana Velázquez, por favor, Margarita. Sí, pues vemos claramente cómo es que Pasur le pegó a Jeremías y ellos aguantaron muchas, pero muchas burlas, muchas prisiones, además de eso azotes, aserrados en pedazos, fueron degollados a espada. Entonces vemos claramente cuántos ejemplos tenemos de fe, una fe fuerte en Jehová. Muy bien. ¿Quién más podemos citar, hermanos? De lo que dice el párrafo número 11 de ejemplos. ¿A quién más podemos citar? ¿Lo identificamos? Hermana de Navarrete, Carmen, por favor. Como leímos en Primera de Reyes 18:13, en el relato se menciona que Abdías fue el que protegió a los profetas cuando Jezabel mandó matarlos, y arriesgando su vida los mantuvo en una cueva dándoles alimento. ¿Cómo le fue a Jeremías, hermanos? Según los relatos que leímos, ¿cómo le fue a Jeremías? ¿Creen que fue fácil para él esta situación, hermana Minor, Judith? Desde luego que no, hermano, porque el versículo que se leyó, el 2, donde dice que lo metió al cepo Pasur, o sea, qué hombre tan malo, ¿no? Vimos en una asamblea cómo se hace la ilustración de que ponen a Pablo, en este caso fue Pablo, pero aquí se nos dice que fue Jeremías, que lo meten en el cepo, es su cabeza, sus pies, es una posición totalmente incómoda. No fue fácil, sufrió, pero aún así él se mantuvo fiel. Muchos de nosotros hemos pasado quizás por esta situación, hermanos, pero gracias a que aguantaron ellos esto, y se nos llega a suceder a nosotros, de igual forma lo aguantaríamos. ¿Gracias a qué? Dice el párrafo. Hermana, por favor, si es tan amable. Sí, a lo que dice Hebreos 11:1, ellos aguantaron porque tenían una fe fuerte, una expectativa segura de las cosas que ellos esperaban. ¿La tenemos nosotros, hermanos? Tenemos que analizar ese aspecto. Párrafo siguiente. Después de describir lo que habían hecho algunos hombres y mujeres de fe, Pablo resaltó el mayor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesucristo. Por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó un madero de tormento, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2: debemos considerar con sumo cuidado y atención su ejemplo de fe ante la prueba más difícil. Igual que él, los mártires cristianos de la antigüedad, como el discípulo Antipas, se negaron a transigir. Fueron recompensados con la resurrección celestial, que es superior a la resurrección mejor que esperaban los hombres de fe que los precedieron. Algún tiempo después del nacimiento del reino, en 1914, todos aquellos ungidos fieles que estaban durmiendo en la muerte resucitaron a una vida espiritual en el cielo para gobernar con Jesús a la humanidad. Tomemos, por favor, hermanos, nuestra escritura y leamos Hebreos capítulo 12, versículo número 3. Hebreos 12:3. Adelante, hermano Quintero, por favor. Sí. Consideren con sumo cuidado y atención al que ha aguantado tal habla contraria de pecadores en contra de sus propios intereses, para que no vayan a cansarse y a desfallecer en sus almas. Dice la pregunta para este párrafo: ¿quién puso el mayor ejemplo de aguante ante las pruebas y que lo ayudó? Hermana de Torres, Manuela, por favor. Sí, fue nuestro Señor Jesucristo, ya que fue puesto delante de él un gozo, el cual logró que él pudiera aguantar ese madero de tormento, despreciando vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Jehová Dios. Muy bien, es correcto, hermana, gracias. Y según el párrafo, hermanos, ¿quiénes lo imitaron? Que inclusive muchos de ellos ya tienen su resurrección celestial. De acuerdo al párrafo, ¿quiénes lo imitaron? ¿Lo notamos? Siguiendo ese ejemplo de aguante y de fe. Hermana Dorisetel Martínez, si es tan amable.
pues muchos que llegaron a ver a Jesús como un ejemplo han permanecido fieles hasta nuestros días. Por decir, en 1914, cuando hubo el establecimiento, muchos hermanos tuvieron una persecución encomiable para que no siguieran proclamando, y ellos demostraron la fe en la expectativa de las cosas que tenían adelante. Muy bien, ¿a quién se cita por nombre aquí, hermanos? Que por supuesto ya recibió también su recompensa celestial. ¿Qué nombre se cita? ¿Lo vemos así? Hermano, por favor, aquí adelante, si es tan amable. Antipas. Muy bien, es correcto, así es. Ahora, hermanos, esto ya lo analizamos de ejemplos del pasado. ¿Tendremos ejemplos del presente que también nos motiven a servir mejor a nuestro Padre Jehová? Vamos a analizarlo en el siguiente subtema. Ejemplos de fe de nuestros días, párrafos 13 y 14. Hoy, millones de siervos de Dios siguen el ejemplo de Jesús. Se concentran en su esperanza y no permiten que las pruebas debiliten su fe. Veamos el ejemplo de Rudolf Greichen, que nació en Alemania en 1925. Al recordar los cuadros con escenas bíblicas que colgaban de las paredes de su casa, escribió: en uno de ellos estaban pintados el lobo y el cordero, el cabrito y el leopardo, el becerro y el león, todos morando en paz y conducidos por un niñito. Aquellos cuadros me causaron una impresión perdurable. Su fe en que había un paraíso se mantuvo firme a pesar de muchos años de terrible persecución, primero de parte de la Gestapo durante el régimen nazi y después de la Stasi, la policía comunista de Alemania Oriental. Tuvo que aguantar otras duras pruebas, como la pérdida de su querida madre, que murió de tifus en el campo de concentración de Ravensbrück, y ver que la fe de su padre se debilitó tanto que llegó a firmar un documento en el que renunciaba a ser testigo de Jehová. Al salir de prisión, Rudolf recibió el privilegio de ser superintendente de circuito y más tarde fue invitado a la escuela de Galat. Lo asignaron de misionero a Chile, donde volvió a ser superintendente de circuito. Pero sus sufrimientos no habían terminado. Un año después de casarse con una misionera llamada Patsy, murió su hija, que tenía pocos meses. Tiempo después, su querida esposa también murió con tan solo 43 años. Rudolf aguantó todas estas dificultades y cuando apareció su biografía en la Atalaya del 1 de agosto de 1997, páginas 20 a 25, servía de precursor regular y anciano a pesar de la edad y la mala salud. Dice la pregunta, hermanos, ¿qué pruebas sufrió Rudolf Greichner? Y miren que no fue una, hermanos. Vamos a escuchar a nuestra hermana Martínez, por favor. Sí, dice que su madre murió de una enfermedad llamada tifus en un campo de concentración. Y su padre firmó un documento en el que decía que dejaba de ser testigo de Jehová. Pero él siempre mantuvo su fe fuerte. Después de salir de la cárcel, fue superintendente de circuito, fue a la escuela de Galat y lo enviaron a Chile, donde ahí se casó con una misionera. Pero un tiempo después tuvieron una hija, pero la niña murió. Y años después de eso, también su esposa muere a los 43 años de edad. Pero dice que a pesar de todas estas situaciones difíciles, Rudolf siguió sirviendo a Jehová, incluso aun cuando estaba ya grande y mayor. Exactamente. ¿Y de joven qué sufrió él, hermanos? También queremos resaltarlo. Él dónde estaba de joven y empezó ahí a sentir, vamos a decirlo así, el rigor de las pruebas. Hermana Minor, Judith, por favor. Sí, dice que fue perseguido por la Gestapo, obviamente en Alemania, y después por la policía comunitaria, que era la Stasi. Este tipo de policías eran muy crueles, maltrataban y torturaban a todas las personas que tenían en su poder. En este caso se ensañaban con los testigos de Jehová y con los judíos. La historia secular lo menciona así. Muy bien, y ya se comentó el resto de lo que sufrió nuestro hermano. La pregunta B, hermanos, fundamental: ¿qué lo ayudó a aguantarlas? No es sencillo, hermanos, padecer esto.
pero ¿qué lo ayudó a aguantarlas? Hermano Ábalos, Miguel, por favor. Aquí el párrafo lo dice de una manera sencilla. Él dice que él visualizaba unos cuadros que tenía en la pared acerca de cómo sería el nuevo mundo. Ahí dice que su fe en que habría un paraíso se mantuvo firme a pesar de muchos años, y en su experiencia, que viene aquí en la revista Atalaya, él dice que aquellos cuadros le causaron una impresión perdurable, que simplemente cada vez que visualizaba él estar en el nuevo mundo, entonces lo motivaba a seguir adelante. Muy bien, gracias. Hermano Quintero, por favor. Y en el inicio precisamente de esa experiencia de la revista, hablando de nuestro hermano, la expresión he esperado en Jehová pacientemente desde mi juventud, ¿qué nos revela? El corazón tan grande, leal a Jehová y de fe fuerte, firme, para poder aguantar tantos problemas desde joven hasta edad avanzada, ¿verdad? Edad madura. Muy bien, ¿de quién más podemos aprender, hermanos? Vamos al siguiente párrafo. Los testigos de Jehová seguimos regocijándonos en la esperanza, aunque suframos intensa e incesante persecución. Por ejemplo, hay cientos de hermanos y hermanas encarcelados en Eritrea, Singapur y Corea del Sur, en la mayoría de los casos porque obedecen el mandato de Jesús de no tomar las armas. Entre ellos están Isaac, Negede y Paulos, que llevan más de 20 años en un campo de prisioneros de Eritrea y no han tenido la posibilidad de ayudar a sus padres envejecidos ni de casarse. Pero a pesar de sufrir horrible maltrato, siguen siendo leales. Como podemos ver en el sitio jw.org, su rostro refleja una actitud positiva, lo que demuestra que tienen una fe fuerte. Hasta sus guardias han llegado a respetarlos. Dice la pregunta, hermanos, ¿qué ejemplos tenemos de testigos de Jehová que están aguantando persecución con gozo? ¿Qué ejemplos tenemos? Hermana Daniela Fragoso, por favor. Sí, tenemos el ejemplo de 3 hermanos quienes fueron condenados a más de 20 años de prisión debido a su neutralidad. Ellos han pasado toda su juventud en la cárcel, ya que actualmente pasan de los 40 años de edad, lo cual les ha negado vivir sus vidas como ellos hubieran deseado, formando una familia y el poder reunirse con otros testigos. Pero a pesar de que fueron maltratados y torturados, su gozo, lealtad y plena confianza en Jehová logró que en estos últimos años no fueran sometidos a tratos crueles, y de hecho hasta se ganaron el respeto de los guardias. Así es. Ana, por favor. Sí, hermano, una actitud tremendamente positiva. Al escuchar estos 3 nombres que se citan investigando, uno de ellos, el hermano Paulo, fue uno de los más maltratados. Y sin embargo, lo que más le preocupaba a él era la edad envejecida de sus padres. ¿Cuántos de nosotros, verdad, tenemos a nuestros padres y los podemos cuidar? Sin embargo, él, la actitud era la más positiva incluso de los 3 que se mencionan. Esto, hermano, para nosotros es un ejemplo a seguir, porque sabemos que Jehová jamás nos va a dejar, y todo lo que le pidamos por medio de lo que se ha dicho ahorita, la oración, pedir su Espíritu Santo, nos ayuda precisamente a seguir adelante y ver estos muy buenos ejemplos de fe. Muy bien, y de hecho, hermanos, aprender de dónde, por decirlo así, sacar fuerzas para seguir adelante. Notemos por favor lo que dice el siguiente párrafo. La mayoría de los siervos de Dios no han tenido que aguantar una persecución tan intensa. Sus pruebas de fe han sido diferentes, pero han sufrido los efectos de la pobreza o por culpa de las guerras civiles o los desastres naturales. Otros son como Moisés y los patriarcas, pues han renunciado a las comodidades y la fama que ofrece el mundo. Se esfuerzan por resistir la tentación de llevar una vida materialista y egocéntrica. ¿Qué los ha ayudado a lograrlo? Su amor a Jehová y su fe fuerte en su promesa de corregir todas las injusticias y recompensar a sus siervos fieles con vida eterna en un justo nuevo mundo. Dice la pregunta, hermanos, ¿cómo nos protege una fe fuerte? Qué interesante. Hermana Roldán, Claudia, por favor. Sí, a diario nuestra fe es puesta a prueba de maneras distintas. Hermana.
algunos de nuestros hermanos sufren pobreza o se ven afectados por alguna guerra civil o desastres naturales, y algunos también de nuestros hermanos renuncian a llevar una vida egocéntrica o materialista, pues nuestra fe fuerte nos va a orillar a poner nuestra vista en las cosas, no en las cosas que ofrece este mundo, sino también en la recompensa que Jehová nos ofrece de vida eterna en un justo nuevo mundo. Muy bien, hermanos. Ahora, tomando en consideración la foto que tenemos del lado izquierdo que abarca los párrafos 15 y 16, ¿dónde más podemos beneficiarnos de ejemplos, hermanos? Sí, ya oímos de Eritrea, ya oímos de los hermanos que estuvieron en la Alemania nazi, pero según este párrafo, hermanos, ¿de dónde podemos sacar muchas fuerzas y ánimos para seguir trabajando por nuestro Padre Jehová? Hermano Navarrete, por favor, Mariano. Sí, hermano, es muy estimulador saber que en todo el mundo las más de 118,000 congregaciones cuentan con hermanos cuya experiencia y cuya vida de dedicación a Jehová son un ejemplo, un testimonio. Como vemos en la fotografía, hay un hermano ya de edad, hay un niño que está atento, y también para nosotros es de gran beneficio. Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nuestros hermanos por toda la tierra es un ejemplo, puesto que está sirviendo hacia Jehová. Pero vamos a leer, hermanos, por favor, los pasajes que se hallan aquí. Salmo capítulo 37, versículos 5, 7, 9 y 29. Vamos a dirigirnos a nuestra escritura y seguir la lectura de nuestro hermano Quintero. Salmo capítulo 37 y los versículos citados ahí. Adelante, hermano, por favor. Haz rodar sobre Jehová tu camino, y fíate de él, y él mismo obrará. Guarda silencio delante de Jehová y espéralo con anhelo. No te muestres acalorado a causa de ninguno que esté logrando éxito en su camino, a causa del hombre que esté llevando a cabo sus ideas, porque los malhechores mismos serán cortados, pero los que esperan en Jehová son los que poseerán la tierra. Los justos mismos poseerán la tierra y recibirán para siempre sobre ella. Tomando en cuenta estos pasajes bíblicos, hermanos, ¿qué les ha ayudado a todos estos siervos de Jehová, inclusive a usted, hermanos, a aguantar y seguir adelante, tomando en consideración los textos bíblicos que leímos? Hermana Flores, Cintia, por favor. Sí, hermanos, sin duda para cada uno de nuestros hermanos que ha afrontado alguna prueba, el versículo 7 recalca el hecho de guardar en silencio y esperar en Jehová la respuesta a la situación, que de manera pues personal, y que muchas veces cada uno vive en silencio, a veces sin compartirnos directamente cuáles son sus pruebas, sus enfermedades o incluso su sentir ante lo que están viviendo, pero el confiar firmemente en que Jehová dará su respuesta a eso y mantener una fe firme y en la esperanza que Jehová les da, los ha ayudado a enfrentarlas. Muy bien, así es correcto. Vamos a pasar, hermanos, al párrafo 17 y último. En este artículo hemos visto que meditar en las promesas de Dios y orarle constantemente nos ayudará a tener una fe fuerte. Esa clase de fe nos permitirá aguantar las pruebas, pues tendremos una expectativa segura de las cosas que esperamos. Ahora bien, la Biblia enseña que la fe implica mucho más, como veremos en el siguiente artículo. Pregunta: ¿qué estamos decididos a hacer, hermanos, después de haber recibido este excelente alimento espiritual? Hermano Jesús Alarcón, por favor. Sí, bueno, nuestra decisión, como lo hemos analizado en este momento, es permanecer fieles a Jehová bajo cualquier prueba, bajo cualquier circunstancia, y observar, por ejemplo, de estos hermanos que en la actualidad están en prisión, otros quizás hasta se les impida reunirse. Nosotros no estamos en esa situación, pero hay otros asuntos que sí nos pueden limitar servir a Jehová. Pero lo primero es amar a Jehová sobre todas las cosas, mantener nuestra fe viva en la lectura, en la oración y en la práctica
de todo lo que Jehová nos enseña ahora. Buen comentario, hermano, muchas gracias. Pregunta B, ¿qué veremos en el siguiente artículo? Porque esto también debe de llegarnos al corazón. Hermana de Alarcón, por favor. Sí, hermano, lo que se va a ver es que la Biblia enseña que la fe implica mucho más de lo que vimos ahora. Muy bien, así es. Ahora pasemos, hermanos, a las preguntas finales. ¿Qué respondería? Son 3 preguntas. ¿Qué hicieron los siervos de Jehová del pasado para mantener fuerte la fe? ¿Aprendimos, hermano Luna, Manuel, por favor? El tema del artículo nos lo muestra con mucha claridad. Tenemos que fortalecer nuestra fe en las cosas que esperamos, que no vemos, pero que esperamos con anhelo. Y se ha mencionado con claridad un estudio de la Biblia diario, asistir a las reuniones, y es obvio y claro que nuestro servicio nos va a ayudar a fortalecer todavía aún más nuestra fe. Es correcto, hermano, muchas gracias. ¿Qué ayudas tenemos para fortalecer esa fe? Vamos a resaltarlo. Hermana Ángeles Abarca, por favor. Sí, Jehová nos ha suministrado la Biblia y además también tenemos muchas herramientas que nos da el esclavo fiel y discreto, ¿verdad? Así como también la oración. Muy bien. Y por supuesto también a quienes estuvimos analizando, hermanos, que al verlos a ellos fortalece nuestra fe. Hermana de Torres, Manuela. Sí, a los diversos ejemplos de fe que vienen en la Biblia, hermanos del siglo I y también actualmente los hermanos que demuestran su fe firme. Exactamente, así es. Última pregunta, ¿cómo nos beneficia tener una fe fuerte, hermanos? ¿Qué aspecto sobresaliente? Hermana Araceli Hernández, por favor. Gracias, hermano. Pues el tener una fe fuerte nos ayuda a aguantar las pruebas de la vida diaria, mantener nuestra integridad a Jehová y ser leales a Jehová. Y recuerde lo que mencionaba el párrafo número 1, hermanos. Esa esperanza, a semejanza de otras personas, ¿qué va a lograr? Porque mencionábamos el ejemplo, ¿no?, de la lotería. Pues voy a comprar a ver si me la saco. Pero en nuestro caso, hermanos, cuando tenemos una fe tan fuerte de ese calibre, hermanos, ¿qué decimos nosotros? ¿Lo percibimos, hermana Evelia? Por favor, García. Tenemos la seguridad de la expectativa segura que estamos esperando que Jehová no nos va a derrotar o nos va a fallar. Esto que nos está diciendo y lo que estamos aprendiendo, podemos tener la certeza de que se va a cumplir. Exactamente. Por lo tanto, hermanos, como dice bien el artículo, fortalezcamos nuestra fe en las cosas que esperamos, sigamos trabajándole a Jehová y de esa manera tendremos mucho éxito. Agradecemos la lectura de nuestro hermano Bueno, de nuestro hermano Quintero, también sus valiosos y excelentes comentarios. Vamos a concluir esta reunión, hermanos, entonando una canción de alabanza a nuestro Padre Jehová. Esta canción lleva como tema Te ves en el nuevo mundo. Texto temático, Revelación capítulo 21, versículos 1 al 5. En su cancionero usted la encuentra con el número 134 y al final le pediremos a nuestro hermano José Viadas que nos despida en oración. Canción 134, entonémosla con entusiasmo. ¿Te ves en el nuevo mundo?